Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Cámara de Representantes. Los saludamos desde Cali, Mabel Kremer, y en Bogotá está mi compañero Edwin Gutiérrez. Edwin, buenas noches. Hola Mabel, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes que siempre nos acompañan a esta hora. Los invitamos a ver nuestros titulares. Les tenemos el ABC de la reglamentación del Sistema General de Regalías. Según los ponentes, las regiones ganaron mayor autonomía en el manejo de sus recursos. Para darle mayor legitimidad a la aprobación de proyectos de reforma constitucional, la Comisión Primera sesionará de manera presencial. Las mujeres, las más golpeadas por el desempleo en medio de la pandemia. La Cámara avanza en un proyecto para evitar el despido de las mujeres en embarazo. En la fase de aislamiento selectivo, la responsabilidad está en manos del ciudadano. Desde la Cámara se hace un llamado al autocuidado para evitar rebrotes. Una de las leyes más importantes para las regiones en el país cumplió su trámite en la Cámara de Representantes. Los departamentos y municipios ganaron más autonomía en el manejo de los millonarios recursos por concepto de regalías. Aquí les explicamos los puntos clave de esta iniciativa. Después de varias horas y días de debate, la Cámara aprobó los más de 200 artículos que traía el proyecto que reglamenta el funcionamiento del Sistema General de Regalías, que necesitaba cambios y que a partir de esta aprobación traerá muchos beneficios para los territorios más vulnerables. Los recursos provenientes de regalías se destinarían así: 25% para los departamentos productores, 15% de ellos para los municipios más pobres del país, para proyectos relacionados con medio ambiente y desarrollo sostenible. También un 34% en la asignación de proyectos regionales. Aquí habrá inversión regional para cubrir necesidades básicas insatisfechas, población y desempleo. Un 10% para inversión en ciencia, tecnología e innovación, y el restante sería para reactivación económica, ahorro, operatividad y funcionamiento del sistema. También se pensó en la educación. Se logró que se destine un porcentaje no inferior al 5% para las instituciones de educación superior públicas. Con esto se pretende incentivar proyectos de infraestructura educativa o de inversión con el fin de mejorar la ampliación de la cobertura. Otro logro fue el de la destinación de recursos para el medio ambiente. Por primera vez en el país, el dinero que recibe el Estado como propietario del subsuelo será redistribuido en materia ambiental y en materia social con criterio y con estructuras estadísticas. El controvertido artículo que para algunos da vía libre al fracking, para otros es un blindaje jurídico para los planes pilotos que están. Por ahora, la permanencia o no en el texto se sabrá luego de la aprobación de la conciliación. En el texto de las regalías quedó establecido que se escucharán las minorías étnicas afrocolombianas, indígenas y rom con el fin de que tengan voz y voto dentro de las decisiones que se toman en sus territorios. De esta forma salió una mejor redistribución de recursos que beneficiará a las personas de más bajos recursos. El coordinador de ponentes de la ley que reglamenta el Sistema General de Regalías fue el representante cundinamarqués José Dilberto Caicedo, con quien tenemos contacto a esta hora de la noche. Buenas noches, representante. ¿Cómo queda la distribución de las regalías entre los departamentos y municipios productores y no productores? Gracias, Mabel. Lo primero que hay que decir es que esta ley tiene un altísimo ingrediente de descentralización administrativa y autonomía local. Y no es para menos, porque las regalías no son del gobierno nacional, son de los territorios. De manera pues que el 25% de las asignaciones directas para municipios y departamentos productores, el 15% de los recursos que van para los municipios más pobres, que son 1027 de todos los municipios del país, y el 60% de las asignaciones de la bolsa regional que van para los departamentos se manejarán con autonomía territorial, donde son las oficinas de planeación de los municipios y departamentos quienes viabilizan, quienes priorizan y quienes autorizan. Y con una importante noticia, y es que duplicamos los recursos que se les envían a los municipios y departamentos productores en razón, por supuesto, a sus pasivos ambientales y a los conflictos sociales que puede dejar la explotación de hidrocarburos y de otros minerales en Colombia. Bueno, ¿y en qué se avanzó, qué se logró y qué queda pendiente con esta reglamentación? Muchas metas se alcanzaron con esta ley, pero hay que resaltar varias de ellas. La primera, a mi juicio, de gran impacto, es la asignación de recursos ambientales
vamos a tener más de 5 veces el presupuesto de inversión que tiene hoy el Ministerio del Medio Ambiente y que estarán destinados a la conservación de nuestros ecosistemas estratégicos, es decir, a cuidar el agua del país y obviamente la lucha frontal contra la deforestación. Otro elemento importante es el artículo 40, que establece unos recursos del 5% mínimo de las asignaciones directas de regalías que estarán dedicadas a la educación superior, es decir, que la plata del petróleo sirve también para la educación superior de sus hijos. Ese es un tema también de gran importancia. Y tercero, creo yo, que la reactivación económica es fundamental en tiempo de COVID y es garantizar que más de 6.5 billones de pesos en el próximo año van a ser destinados por los entes territoriales para la reactivación económica en red terciaria, red secundaria, agua potable y saneamiento básico y sobre todo un tema que está por lo menos en 7 artículos de esta ley, el fortalecimiento del desarrollo agropecuario. Sin campo no hay ciudad y regalías también tuvo en cuenta el desarrollo rural del país. Colombia entró a la denominada fase de aislamiento selectivo, lo que quiere decir que la responsabilidad frente a la pandemia recae ahora sobre cada colombiano. Voceros de diferentes sectores políticos coinciden en que este era el momento para salvar la economía sin descuidar la salud. El desconfinamiento autorizado por el Gobierno Nacional para permitir el retorno gradual a las actividades esenciales, sin olvidar que el virus sigue presente en el país, debe generar conciencia en cada colombiano para evitar un incremento sustancial en el número de contagios, aseguraron varios representantes a la Cámara que coinciden en que el país debe recuperar los niveles de crecimiento económico y millones de empleos perdidos como consecuencia de la pandemia. Queremos hacer un llamado desde la Cámara de Representantes para que no se escatimen esfuerzos en el autocuidado y en el cuidado colectivo, a fin de evitar una mayor propagación del virus, que no vaya a obligar esto un nuevo confinamiento social y familiar. Para algunos, 5 meses de confinamiento son suficientes para retornar con responsabilidad a las calles con todo el rigor que exige una pandemia. Yo quiero confiar en los colombianos. Nosotros somos berracos, somos capaces de sobreponernos a esta situación y vamos a tener todo el cuidado necesario porque entendemos que cuidarnos a nosotros mismos es cuidar a los demás, que cuidar a los demás es una manera también de cuidar a nosotros mismos. Desde la capital y las regiones, los representantes consideran que este era un paso necesario para evitar una crisis económica más profunda. En esta nueva etapa que comienza nuestro país, es importante reactivar la economía, abrir el comercio, abrir los diferentes establecimientos, pero siendo responsables, cumpliendo con los protocolos de salud. Mire, señor, usted va a trabajar, pero piense que debe ir con las medidas de seguridad para no contaminar a otros. Y su jefe tiene que darle a usted la posibilidad de tener las medidas sanitarias, los guantecitos donde sea necesario, este tapabocas, eso, simplemente eso. La pandemia no la podemos acabar, pero sí podemos evitar un poquito la contaminación. El Congreso de la República se prepara también para sesionar de manera cada vez más presencial en medio de todos los protocolos de bioprotección. A partir de la próxima semana, la Comisión Primera sesionará de manera presencial. Según el presidente de la Comisión, Alfredo de Luque, la decisión fue tomada para evitar cualquier viso de ilegalidad en la aprobación de leyes estatutarias y actos legislativos. A raíz de la sentencia de la Corte Constitucional que desvirtuó la legalidad de las sesiones virtuales en el Congreso de la República y frente a la nueva normalidad, la Comisión Primera de la Cámara tomó la decisión de retomar la presencialidad. Y lo haremos bajo el entendido en que entendemos la nueva normalidad que se vive en el país, pero adicionalmente porque somos la única célula legislativa que tiene a su cargo el estudio de leyes estatutarias y actos legislativos, proyectos que ameritan un trámite muy diferente al de las leyes ordinarias y no queremos que tengan ningún viso de ilegalidad en su trámite. Pero ahora que hay una sentencia de la Corte Constitucional, que hemos transitado como país a una nueva normalidad, es fundamental que el Congreso de la República empiece a sesionar de manera presencial. El tema de las enfermedades preexistentes y de los representantes mayores de 70 años también se tuvo en cuenta a la hora de tomar esta decisión. Y también, obviamente, se harán las exclusiones necesarias de aquellas personas que tienen preexistencias y que los ponen en un nivel de riesgo superior a las demás, con el fin de que también podamos nosotros tener la confianza de que en nuestras sesiones se va a garantizar el derecho de la salud de todos, pero además de eso, de participar ellos de forma remota en las mismas. A partir del próximo martes, las sesiones de la Comisión
Se trasladarán al Salón Boyacá, donde se podrá mantener el distanciamiento mínimo establecido, además de todas las medidas de bioseguridad correspondientes. Con una sensible reducción de los vuelos, comienza la reactivación del turismo en San Andrés. Los viajeros tendrán que presentar los resultados negativos de prueba de COVID-19 de las últimas 48 horas. Recuperar su economía no será una tarea sencilla. Los representantes de la isla reclaman del gobierno un compromiso real. Restaurantes, hospedajes y el comercio en general ya tienen el visto bueno para recibir a los turistas. Sin embargo, los más de 5 meses de cuarentena han causado un daño difícil de reparar, ya que la isla depende en un 99% del turismo. Las pérdidas hoy ascienden a más de 500.000 millones y a la fecha de hoy, el Gobierno Nacional solo ha desembolsado 5.900 en línea de crédito, mientras a la empresa Avianca le va a prestar 1,5 billones de pesos. Realmente, como ciudadano de las islas, no puedo sentir sino frustración. Más de 100.000 millones mensuales ha perdido la isla por el cierre total de sus negocios durante la pandemia. Sin embargo, la esperanza está puesta en la reactivación económica decretada por el gobierno a partir del 1 de septiembre, con todos los protocolos de seguridad para que los turistas puedan regresar a la isla con total confianza. Señor presidente de la República, le digo, el decir que San Andrés es Colombia, el decir que queremos a San Andrés, tiene que ir más allá de un discurso, tiene que verse con hechos concretos. Y en las islas hoy solo se ve almacenes cerrados, hoteles cerrados, en quiebra, y el pueblo pasando hambre. En conjunto con el gobierno departamental hemos solicitado al ministro de Salud unas pruebas rápidas para garantizar que al menos estos 2 primeros meses de arranque de la apertura los turistas puedan tener esa prueba y así podamos garantizar la llegada de los turistas confiados de que tienen una buena salud y se garantice también la salud para los habitantes de San Andrés. Los interesados en poder volver a disfrutar del mar de los 7 colores deberán descargar la aplicación Corona App para estar al tanto de las decisiones y las actividades recreativas dispuestas por las autoridades. Precisamente el crédito anunciado por el gobierno para la aerolínea Avianca generó diversas reacciones entre los representantes a la Cámara. Mientras algunos no entienden por qué parte de los dineros para la mitigación de la emergencia se direccionan para una empresa que consideran extranjera, para otros fortalecer las operaciones de Avianca impactará de manera positiva gran parte de la economía del país. Utilizar 1.4 billones de pesos para inyectarle a Avianca, una empresa que ya no es colombiana, una empresa que está en una situación financiera muy delicada. Es un acto de cinismo, y es un acto de cinismo porque esos recursos provienen del Fondo de Mitigación que creó este gobierno para atender la pandemia. La operación de Avianca representa para la economía del país el 1.4% del PIB, 21.000 empleos, 75 destinos, miles de pequeños y medianos empresarios que dependen en nuestras regiones de la operación y de las actividades que desarrolla Avianca. No es salvar una empresa, es aportarle a la reactivación. Con los 1.4 billones de salvamento Avianca se hubiesen podido beneficiar 28.000 empresas, pequeñas y medianas empresas, tenderos, bares, restaurantes, establecimientos de comercio que están buscando ayuda. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Avianca es una empresa que genera 11.000 empleos directos, 6.000 indirectos, que trabaja con 1.260 proveedores. En el 2018 fue la 6ª empresa con más rendimientos y con más ingresos económicos a nivel nacional. Transporta a Colombia casi 7.4 millones entre turistas, empresarios e inversionistas. Avanza la discusión del proyecto de presupuesto para el próximo año en las comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República. Los representantes expresaron sus inquietudes por la financiación del presupuesto y por la poca destinación de recursos para sectores como trabajo y agricultura. Los sectores con mayor asignación presupuestal son transporte con 2.3 billones de pesos, inclusión social con 2.2 billones y Hacienda con 1.5 billones de pesos. Los representantes hacen un llamado al gobierno sobre los sectores vulnerables que presentan menor inversión de recursos. Sectores como agricultura, comercio, industria y turismo, en los que se reduce su inversión en un 12%, y sectores como ambiente, que reduce su inversión en un 10%, y otros sectores de igual manera importantes como el sector de ciencia, tecnología e innovación, que se reduce su presupuesto de inversión en 30%, y el sector deporte en un 39%. El Ministerio de Trabajo
nos alertó de la disminución en los recursos importantes que tienen que ver con la recuperación del empleo y la formalización del mismo. Por eso vamos a hacer la gestión ante el Ministerio de Hacienda para que estos recursos no se le quiten al Ministerio de Trabajo y tengamos unas fuentes para preservar el empleo. Para la oposición, el presupuesto está desfinanciado y advierten sobre la intención de vender empresas como Ecopetrol para obtener recursos, hecho que desmienten los partidos de gobierno. Adicionalmente, también espera 12 billones de pesos a través de enajenaciones, lo que implicaría adicionalmente la venta de Ecopetrol o Cenit para lograr estos recursos. Es un presupuesto que no le pone la lupa realmente a las necesidades que tiene el pueblo colombiano en este momento. Si lo de Ecopetrol es la ley 1118 del año 2006, donde autorizó enajenar acciones que están en manos de más de 500.000 personas, hoy hasta un 20%, y todavía no se ha agotado ese 20%. ¿A qué mente se le puede ocurrir decir que es disque privatizar Ecopetrol? El gerente del Banco de la República advirtió que la deuda pública se disparará si no se avanza en una reforma tributaria o en la venta de activos de la nación. Para proteger los ingresos familiares, las mujeres en estado de embarazo, cualquiera que sea el tipo de vinculación laboral, no podrán ser despedidas de sus empleos. Esta y otras iniciativas fueron aprobadas en segundo debate por la plenaria de la Cámara. El proyecto de ley busca asegurar los ingresos económicos de la madre, un trato preferente y una condición de vida digna para ella y su hijo. La iniciativa también protege a las madres adoptantes. Esta es una iniciativa que contiene herramientas para garantizarle a las mujeres en estado de embarazo su derecho a la estabilidad laboral y así garantizarles un ingreso que va a dignificar la vida de la madre, del niño que está por nacer o que ya ha nacido. Esta Cámara envía un mensaje simbólico a los colombianos y a las autoridades sobre la importancia de tratar la maternidad con dignidad y con solidaridad. Otra iniciativa aprobada por el Pleno de la Corporación busca reducir la reincidencia en pequeños delitos como hurto calificado y abigeato y asegurar a las víctimas el resarcimiento del daño causado. Darle la protección a la víctima, que la víctima tenga la oportunidad de oír desde el indiciado o el procesado que lo va a resarcir en los perjuicios que se ocasionaron como consecuencia de la conducta delictiva desarrollada por esa persona. A futuro tenemos que replantearnos y entender que lo que hoy tenemos no funciona y que este es un gran paso para empezar a cambiar el chip en la Fiscalía, en los funcionarios judiciales y entender que hay que generar tecnicismo al interior de la Fiscalía, al interior del operador judicial, porque el único beneficiado que tiene que quedar de toda esta legislación es el ciudadano. Las medidas se aplicarían para delitos cotidianos que le afectan al ciudadano de a pie, como el robo de celulares, hurtos en cajeros automáticos, raponeo, cosquilleo, entre otros, con el fin de reparar estos actos delictivos y así lograr una justicia con la víctima. Según el último informe del DANE, el desempleo golpeó principalmente a la mujer. Más de 2 millones de trabajadoras perdieron su empleo en medio de esta pandemia. Para hablar sobre este tema nos acompaña la representante a la Cámara, Betty Zorro. Doctora, muy buenas noches. Como integrante de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer y de las Comisiones Económicas, ¿qué medidas se requieren para afrontar esta crisis? Edwin, buenas noches y un cordial saludo para todos los que nos ven a esta hora. Desalentadoras cifras y de verdad muy preocupante que las mujeres se hayan visto mayormente afectadas en este momento de pandemia, cuando de alguna manera habíamos recuperado una brecha, disminuido una brecha en este escenario del desempleo en las mujeres. Los sectores más afectados en esta pandemia, los restaurantes, el turismo, las docentes, las enfermeras, todas estas mujeres que estaban ocupando algunos oficios, las señoras que trabajan en peluquerías, pues desafortunadamente fueron las más afectadas porque pues en estos sectores es donde más se emplean mujeres. De manera reiterada le hemos dicho al Gobierno Nacional que debemos buscar ya unos recursos importantes, ahora que estamos estudiando el presupuesto general de la Nación, para cumplir algunas metas específicas, para reactivar y para volver a recuperar ese camino andado con nuestras mujeres en el tema laboral. Pero también
hemos trabajado en el Congreso de la República para determinar acciones y políticas públicas y leyes que permitan disminuir esa brecha laboral entre hombres y mujeres, porque es increíble que hoy las mujeres se han preparado profesionalmente y el haberse preparado profesionalmente no les ha significado su gran reconocimiento también salarialmente. Es injusto que un ingeniero civil sea contratado en condiciones mucho más favorables a ingeniera civil que las contratan en condiciones desfavorables. Y también llamamos la atención a quienes hoy tienen la posibilidad de tener una empresa, una pequeña o una gran empresa, a ser solidarios con estas mujeres y no terminar con sus contratos laborales, porque eso significa dejar una familia muchas veces sin un alimento y sin la posibilidad de seguir creciendo y desarrollar toda su circunstancia alrededor de su familia. El informe de desempleo advierte que las mujeres que se dedican al trabajo doméstico fueron las más afectadas en ciudades intermedias como Neiva, Cúcuta, Ibagué y Popayán. ¿Qué soluciones o programas pueden implementarse para estos casos? Yo creo que, mire, yo creo que esta pandemia nos sirvió para valorar precisamente ese oficio. No sabe cuánto nosotras hoy hemos valorado, y creo que nuestros hijos y nuestros esposos, a esa persona que diariamente nos acompaña en la labor doméstica, que a veces la maltratamos, que a veces no le colaboramos y a veces no le reconocemos realmente ese oficio que hace, y hoy las estamos necesitando a gritos, pero hay un temor, ellas se tienen que desplazar en transporte público, y en ese ejercicio pues sentimos miedo de que una persona extraña a nuestro hogar ingrese y nos contagie, y eso lo que ha permitido efectivamente es que estas mujeres hoy estén pasando una situación totalmente difícil. Y ahí le hemos pedido al Gobierno Nacional, y muchas de ellas esperamos que hayan recibido ese ingreso solidario del que el gobierno y que nosotros participamos para que se generaran esos recursos, porque muchas de esas mujeres efectivamente se quedaron sin ningún recurso. Pero hoy también tenemos que generar, como lo hemos generado en todos los trabajos, todas las posibilidades de hacer todos los ejercicios de bioseguridad para también garantizarles a ellas que puedan de nuevo acompañarnos, porque las mujeres estamos sufriendo también unas circunstancias difíciles teniendo que abordar todas las cosas en el hogar. Los problemas de acceso a Internet en medio de la pandemia llevaron a la Cámara a proponer que este servicio sea considerado un servicio público esencial para los colombianos. Representantes de la bancada alternativa presentaron una iniciativa en este sentido. El proyecto de ley, que fue radicado por los representantes María José Pizarro, Wilmer Leal y León Freddy Muñoz, busca que las telecomunicaciones sean consideradas esenciales, tal como los servicios públicos de agua o luz. El acceso a la información no puede ser un privilegio de unos pocos. Debemos trabajar duro para llevar conectividad a todos los rincones de Colombia. Por eso hemos presentado este proyecto de ley, que busca declarar como servicio público esencial a los servicios de telecomunicaciones, para que pueda acceder al Internet, a los servicios de radiodifusión sonora, a la televisión, a las transacciones electrónicas. La iniciativa también contempla que se decrete un mínimo vital del servicio cuando haya un estado de emergencia en el país. Somos cerca de 49 millones de colombianos, de los cuales solo el 43% tiene acceso a Internet. De estos, el estrato 1 no llega a más del 21%, el estrato 2 no supera el 40% y el estrato 3 alcanza el 47,3%, datos que representan el 80% de la población colombiana. Cifras que demuestran que a pesar de las circunstancias en las que vivimos, los colombianos no tenemos acceso a la Internet y no estamos conectados. Precisamente durante esta semana la Comisión Sexta de la Cámara realizó un debate de control político a la Comisión de Regulación de Comunicaciones frente al balance de conectividad que ha habido en el país durante lo corrido de la pandemia. Ante el recrudecimiento de la ola invernal en varias zonas del país, la bancada de la costa atlántica emitió una alerta temprana para prevenir inundaciones y graves afectaciones a poblaciones ribereñas de los principales ríos de esa región. Estas imágenes son de la vía Salamina El Piñón en Magdalena, en donde el río destruyó gran parte de la carretera. La población teme que con las lluvias el río se desborde y ocasione una tragedia mayor a la ocurrida hace años en el Canal del Dique. No hay derecho que un hecho conocido hace 7 meses, que se está presentando ahora en Salamina, en el cual la carretera se la comió el río, se la destruyó. No hay derecho que las autoridades del departamento del Magdalena no hayan hecho absolutamente nada. Se está erosionando completamente la orilla correspondiente al Magdalena y ahí
Hoy el terraplén como tal está a punto de desbordarse y si eso sucede van a inundarse las tierras que están ocupadas con muchas reses, que sería una gran pérdida para los ganaderos, pero también pérdidas humanas que pueden suceder como ya sucedió en el Atlántico, donde el sur del Atlántico se inundó de manera total en el 2010. Ante este panorama y la preocupación de una posible inundación en más de 10 municipios del departamento, congresistas del Caribe enviaron una carta al presidente Duque advirtiendo esta amenaza. Es importante la atención inmediata por parte del Gobierno Nacional ante la emergencia que hoy vive el departamento del Magdalena. La vía Salamina-El Piñón requiere de una atención urgente y sobre todo por los graves inconvenientes que se pueden generar ante la no atención oportuna como tal. Un desbordamiento del río pondría en riesgo miles de vidas humanas, la conectividad de la región y graves consecuencias económicas y ambientales. Y estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. Un desafortunado incidente se presentó durante un debate de control político sobre el futuro del Hospital San Juan de Dios de Bogotá, convocado por la representante a la Cámara por la lista de decentes, María José Pizarro. La plataforma fue filtrada con insultos e imágenes obscenas, lo que generó el rechazo de sus colegas y de la mesa directiva de la corporación, que de inmediato puso el caso en manos de las autoridades correspondientes. Estábamos adelantando un debate del cual yo era citante sobre la situación del Hospital San Juan de Dios y hackers ingresaron a la plataforma. Cada vez que intentaba intervenir, ya cuando estaba realizando las conclusiones, salieron insultos de todo tipo y al final la plenaria fue interrumpida en repetidas ocasiones con videos pornográficos. A mí me parece absolutamente grave lo que acaba de suceder en la Comisión Sexta. La Cámara de Representantes utiliza la plataforma Google Meet, que es una de las más confiables en este momento en el mundo. Previendo que no suceda lo de la Comisión Sexta, hemos incrementado el personal técnico para que estén todo el tiempo monitoreando el número de personas que ingresan a la plataforma y no nos vaya a suceder lo de la Comisión Sexta. El representante Cristian Moreno citará un debate de control político en la Comisión Tercera al ministro de Minas, al presidente de la Agencia Nacional de Minería, al director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y al ministro de Comercio, Industria y Turismo para evaluar y contrarrestar la problemática que deja la situación minera en el departamento del Cesar. Las solicitudes de suspensión de los contratos de gran minería deben seguirse negando por parte de la Agencia Nacional Minera y deben ratificarse en sus solicitudes en segunda instancia por varios motivos. Esto generaría un esguince a la ley del contrato mismo, a la legislación colombiana y afectaría el recaudo de las regalías, generaría desempleo, traería mayores crisis económicas y afectaría social y económicamente la región. En ese mismo sentido, el mensaje a las mineras es: terminen los contratos, garanticen las compensaciones sociales y ambientales y hagan los procesos de cierre de mina para que con el Estado colombiano busquemos condiciones de ponernos al día frente al posible ejercicio de lo que será la posminería. Durante un foro de socialización, el representante a la Cámara, Juan Carlos Wills, defendió su propuesta del proyecto de ley que busca por única vez y durante 6 meses permitir el cambio de régimen pensional. Lo que nosotros único podemos hacer es abrir esa pequeña ventana pensional de 6 meses para que la gente pueda cambiar de régimen pensional. Toda la opinión que hoy tiene este proyecto de ley ha sido cada vez más grande y además decirles esto: no hay megapensiones, eso ya se acabó hace mucho rato. No es para los más ricos, la gente que les habló a ustedes, las víctimas. Todos los testimonios que nosotros tenemos es gente que gana entre 1 y 2 salarios mínimos, querido presidente y senadores. Esto por encima de un impacto fiscal. Aquí estamos legislando en justicia social. Hemos llegado al final de esta emisión. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @Cámara Colombia. Si ustedes quieren interactuar con el presidente de la corporación, lo pueden hacer a través de su cuenta de Twitter @GermánBlancoA o en nuestra página web www.cámara.gov.co. Les agradecemos su compañía y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Noticias Cámara de Representantes. Buenas noches.